Ayer hablaba con una persona y le contaba de esta palabra de prosperidad. Y hay algo interesante que pasó. Y si bien obviamente el Señor siempre nos quiere prosperar, pero yo siento verdaderamente que antes de mitad de año, porque esta palabra ya viene hace un mes y pico, casi 2 meses, y hasta julio, agosto, o sea, un poquito después de la mitad de año, es un momento especial. Ahora, me quiero tomar un poco de la palabra que dio Cel el domingo pasado, que ¿vieron el video en internet? No, porque no está, porque no se grabó bien. Así que, no mentimos. Así que Cel tiene pendiente que la va a volver a predicar, porque es una palabra muy especial y ya me dijo, cuando quiera vuelva, así que, ¿pasás? No. Ahora. Pero hablaba de no ser perezoso, hablaba de no dejarse estar. Entonces, ya que hay algo especial que se abrió, como les dije, antes de mitad de año, durante la mitad y un poquito después, es momento de que salgas a buscar tu trabajo, es momento de que, yo también lo puse de esta manera, de que por lo mismo que venías haciendo te paguen más. Porque a veces no necesariamente es cambiar de rubro, es en lo mismo que vos estás, ahí obtener más trabajo. Esa es la bendición. Yo les conté que esto nace, y después Miguel no ha podido venir, pero nace porque Miguel estaba hablando conmigo en mi casa, conocen a Miguel y a Norma, y me cuenta que a partir de que empezó a venir a las reuniones, él no sabía cómo decirlo. Pues yo no sé si esto es Dios o no. Yo le digo, a ver, déjame escucharte a ver si me doy cuenta. Y era totalmente, donde él empieza a recibir trabajo, después de no tener trabajo, de tener muy poco trabajo, empieza a recibir trabajo. En el mismo momento que me está presupuestando a mí, toca el timbre de la vecina, dice, yo quiero que venga a trabajar conmigo, y el trabajo de la vecina era casi el doble de mi trabajo, con trabajo de cinguería también, y en ese momento él recibe un trabajo de lunes a viernes, y empieza a trabajar de lunes a viernes, y pasó algo interesante para los que no me escucharon otra vez, que cuando llega, entró con un grupo, creo que eran 10, cuando llega el día de cobro, van a revisar sus cuentas bancarias, y el único que había cobrado era él. Imaginen la cara de los demás, lo querían matar. Y él no sabía qué decir, no sé qué pasó. Y había cobrado el sueldo, entonces los demás, y al final me contó en la semana pasada que fue porque los demás se les achacaba que algunos habían llegado tarde. Él había tenido un cumplimiento regular, había tenido algo de un ejemplo, había sido entre sus compañeros. Y entonces él había recibido la remuneración. Y no solo eso, bueno, al final terminaron lamentablemente despidiendo a varios de los compañeros, a él no. Y el trabajo en realidad era de lunes a sábados. Y él se asustó porque dijo, yo los sábados tengo muchos trabajos de chista y de cinguería. Y claro, vieron que esos trabajos son muy bien remunerados. Entonces dijo, yo gano en lo que hago el sábado, a veces casi todo lo que hago de lunes a viernes. Entonces fue a hablar con la de Recursos Humanos. Y dijo, mira, yo pongo mi renuncia a disposición porque yo los sábados no puedo trabajar. Vos quedás tranquilo, vos venís de lunes a viernes. Así que hay algo especial de parte del Señor. Yo entendí a través de su testimonio que algo sucedía. Después me pasó a mí en lo personal. Después ya hubo testimonios de Ezequiel, ya hubo testimonios de Cele, ya hubo testimonios de distintas personas en este lugar donde dijeron hay algo especial que Dios está queriendo hacer en cuanto a lo financiero en nuestras vidas. Entonces aprovechen a buscar el trabajo, aprovechen a mandar un mail, a golpear puertas, lo que tengan que hacer, porque hay algo especial que está pasando. ¿Amén? Bueno, nos vamos a meter en la palabra del Señor, que es una palabra fuerte. Así que espero que estén atentos. Tendríamos que poner cinturones de seguridad, ¿no? O para que uno diga, bueno, ahora abróchense los cinturones, porque viene, no, estaría interesante. Pero antes les quiero anunciar algo. El viernes 10 de junio a las 19:30 horas tenemos nuestro primer cine debate. No esperaba menos que eso. Así que especialmente los jóvenes, las jóvenes, prepárense para ese día, aprovechen para invitar a alguien porque vamos a proyectar acá, miren qué lindo proyector que tenemos, y con el sonido también. Vamos a proyectar una película que es importantísima para esta era de cristianos. Es una película, no les voy a adelantar mucho, que sin supuestamente ser cristiana, es muchísimo más cristiana que muchas otras películas cristianas. Qué lío, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entendió? O sea, sin decirse a sí mismo película cristiana, les puedo asegurar que tiene un mensaje cristiano impresionante y es más bíblica que otras que dicen ser bíblicas. Entonces,
No se lo pierdan, vamos a hacer después alguna imagen o algo para que podamos poner en internet, pero empiecen a invitar el viernes 10 de junio a las 19:30 horas en este lugar. Perdón, yo hago un desafío. Que Desafío. cada uno venga con un invitado. Ahí está. Comprométanse a que cada uno pueda traer algún invitado para que pueda conocernos, para que pueda, aparte, después de la película va a haber alguna charla, algún debate, pero algo así informal. Así que es una linda oportunidad para que puedan invitar a las personas. Bueno, tienen ahí sus Biblias. Les pido que abran en un versículo que yo ya prediqué hace un tiempo, pero que vieron cómo es la palabra del Señor, ¿no? Que de pronto puede esa misma palabra traerla sobre la congregación y a veces de una manera diferente. Y en Juan 6:63 está la palabra que el Señor nos tiene para esta mañana. Juan 6:63. Les doy tiempo ahí para que lo busquen. Juan 6:63. ¿Lo tienen? Bueno. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. ¿Amén? Amén. Estas palabras, a mí Juan, el capítulo 6 de Juan me gusta especialmente, porque pasan tantas cosas que es casi como que hay que detenerse cada versículo y decir, a ver, hay una historia detrás de cada versículo. Más todo lo que yo siempre les digo de que métanse en la palabra del Señor y revisen lo que verdaderamente dice, porque van a encontrar esos nutrientes que ustedes necesitan en cada versículo. Y acá arranca Jesús hablando de esto. Dice que el Espíritu, perdón, estoy mal en la garganta, es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Y en esta mañana quiero hablarte especialmente del proceso de la revelación de Dios sobre tu vida, sobre la tierra y sobre la iglesia a nivel mundial. Es un poquito amplio, sé que no vamos a poder abarcar todas las cosas, pero sí quiero marcar algo muy preciso de cómo se desenvuelve la revelación de Dios en tu vida, en una iglesia, en una congregación, en la tierra entera. En esos tres aspectos quiero que nosotros miremos cómo se mueve la revelación de Dios. Porque en este versículo de Juan, el Señor separa estas tres expresiones, ahí lo tienen con punto y coma, ¿no? Como casi tres expresiones que golpean. Yo siento lo siguiente, y lo sentí el domingo pasado, y por eso creo que esta predicación va, lástima que no está el video, unida a la del domingo pasado. Aparte les voy a poner una nota al pie. En el día de ayer compré el programa para reparar videos dañados, porque cuando una cámara que filma, como la que tenemos acá, se le sale la batería durante la filmación o no se graba bien, lo que sucede es que el archivo está igual, cuando vos le haces doble clic, te sale un error que dice que el archivo puede estar dañado o algo. Hay programas para reparar eso. El problema es que los programas son todos gratuitos y te recuperan una parte. Si querés que te recupere el video entero, tenés que pagar. ¿Qué hice? Pagué y no lo recuperó. Siempre puede fallar. Lo peor de todo es que otra vez sí lo había hecho y lo había recuperado. Con un video de los que está en internet fue recuperado. De hecho tenía alguna línea en algún momento porque queda como alguna secuela, pero en este caso ni siquiera. Así que evidentemente creo que el enemigo quiere que no se sepa lo que estamos hablando, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo de nuevo. Así que, así como pasó con la primera enseñanza de Jonathan, que apenas empezó a predicar en Adrogué, la primera enseñanza hubo que hacerla de nuevo, la del domingo pasado de Cele va a haber que hacerla de nuevo, pero yo lo que siento es que están siendo como golpes las predicaciones, son como golpes directos, como cosas muy precisas que el Señor nos da, no a medias tintas, como golpes muy precisos que el Señor nos da con la palabra. Cuando conociste a Jesús, aunque quizás físicamente no experimentaste ningún cambio, algo sí pasó dentro tuyo. Mira que hay gente que dice, yo no sentí nada, así como hay otros que sí, ¿no? Se revuelcan en el piso, tiemblan. Hay otros que dicen, yo la verdad, no, en mi caso no sentí nada particular, pero algo sí pasó dentro tuyo. ¿Y sabes qué? Es algo muy sencillo, ahora sí, estás vivo. Tan sencillo como eso. Porque dice la palabra del Señor que el Espíritu es el que da vida. Así que cuando vos recibiste al Señor y el Espíritu Santo vino a vivir dentro tuyo, todo lo muerto que estaba dentro tuyo sin que vos te des cuenta porque caminabas, te levantabas todas las mañanas, hacías tus cosas,
estaba todo muerto eso, a pesar de una apariencia de vida, ahora sí verdaderamente tiene vida. Así que, si no sos de los que sienten cosas en su cuerpo, porque puede pasarte, de hecho yo creo que si tengo que contar la cantidad de veces que he sentido cuando oraron por mí alguna sensación externa visible, puedo decir que han sido 3. Creo que 3 veces estoy recordando en este momento. El resto de las veces sí he recibido palabras proféticas, pero a veces uno recibe una palabra profética y no siente nada en especial, puede sentir felicidad cuando la palabra coincide con lo que uno necesitaba. Pero me refiero a una expresión física, creo que 3 veces nada más. Así que no te preocupes porque ese no es el fin. El fin es que el Espíritu es el que da vida y es el que te vivificó y ahora tenés vida dentro tuyo ese día que conociste a Jesús. Ya tenés motivo suficiente para estar contento, para estar feliz. Y el otro día miraba un video en internet que se los voy a recomendar, me lo pasó Cele, que es la entrevista que le hacen a Esteban Bullrich, que es el ministro de Educación de la Argentina, donde él habla de su conversión. No sé si alguien lo vio, estuvo hablando en Intratables y él cuenta que a través de una enfermedad de la hija tuvo cáncer cuando tuvo 7 años y en el momento en el que la habían operado, al tiempo le aparece una mancha de nuevo, habían dicho que era maligna y él le manda un mensaje a Bergoglio y le dice que estén rezando. Y cuando van de nuevo al médico, no tenía nada, estaba bien. Y bueno, entonces él dice que es un milagro. Obviamente acá espero que no lo vean los religiosos cuando dije Bergoglio porque me van a matar. No es el punto es que escuchen lo que él dice, porque él habla de que sin Cristo no se puede vivir. Y él dice que inclusive en su labor como ministro de Educación, él le viene a la mente la parábola de los talentos, donde él dice que recibió de parte del Señor cosas que no las puede guardar y atesorar, las tiene que multiplicar. Entonces él dice, esa es mi labor en la Argentina. La verdad, impresionante, se los recomiendo, busquen Esteban Bullrich en Intratables, es un mensaje evangelístico. Aparte, algo me asombró, hicieron un paneo sobre los panelistas justamente, y estaban todos cautivados. Vieron que algunos están esperando a ver con qué lo pueden atacar. En vez de eso estaban como derretidos, porque habían escuchado algo diferente, y era que había una clara presencia de Cristo, y no quiere decir con esto que después él no salga a decir algo que voy a decir, no coincido con esto. Pero entiendan que el amor de Dios y este Espíritu que da vida es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Nosotros creemos que el que no va a una iglesia evangélica el domingo y que el que es amigo del Papa, entonces como el Papa hace a veces cualquier cosa, entonces no puede tener ese Espíritu que da vida. Sí lo tiene. Nosotros no somos quienes para andar negando y diciendo este no debe ser, este no, porque miren lo que dice. ¿Me siguen, no? Así que las palabras están viniendo como espada. Dice primero el Espíritu que da vida, pero dice que la carne para nada aprovecha. O sea que todo eso que vos tenías muerto, dejá de echar mano ahí. ¿Saben qué pasa? Los cristianos reciben esa vida cuando conocen al Señor y después quieren volver a todo eso muerto y quieren volvérselo a poner. Quieren volver a agarrar de esas cosas que eran de tu viejo hombre, de tu vieja manera de vivir, y se la quieren volver a poner y quieren hacer un mix. El Espíritu que da vida y la carne que para nada aprovecha. No se puede. No se puede. No intentes más. Es como una locura frustrante. Es como que vos quieras, te lo voy a poner muy clarito y muy conciso. Vos te convertís al Señor, el Señor te marca perfectamente, tenés que dejar a esta persona que te hace mal y vos querés acomodar a tu vida cristiana a esta persona que te hace mal. No se puede. No va a entrar, no calza. No es parte. Tenés un nuevo rompecabezas ahora. En ese nuevo rompecabezas esa persona no entra. Vos si querés poner a presión la pieza, hacé lo que vos quieras, pero no entra, no lo intentes más, no lo disfraces de espiritual, no digas, bueno, lo voy a acompañar en un sentimiento, voy a ver si es mi labor de cristiano, ¿no? ¿Vieron? No, yo tengo que estar ahí porque eso es la capellanía del Señor. Ninguna capellanía, ningún nada, no calza con tu nueva vida, es la carne, para nada aprovecha, es tu vieja manera de vivir. Así que si vos querés vivir en lo que da vida en el Espíritu, dejá esa otra manera. Y luego dice, las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Presta atención, las palabras que Jesús te habló y nos habló a nosotros como iglesia son las que nos mantienen con vida. ¿Qué es lo que mantiene con vida una iglesia? ¿Saben qué es?
esa promesa del Señor latente de que algo va a pasar con nosotros. Porque si lo que mantiene con vida a una iglesia es que le vaya bien, primero podemos preguntarnos qué significa eso. ¿Qué significa que una iglesia le vaya bien? Hay iglesias que están endeudadas, hay iglesias que les faltan miembros, hay iglesias, no sé. Hay iglesias perseguidas por el gobierno, hay iglesias que tienen que mudarse continuamente porque sus lugares en África son incendiados. ¿Qué es que le vaya bien? ¿Y sabes qué es? Que esas palabras que dan vida las podamos atesorar y corramos detrás de esas palabras todos los días como iglesia. Entonces esas palabras son las que nos sostienen a nosotros. Esas promesas de parte de Dios que se han ido multiplicando y que están en nuestro ADN y que avanzamos y que pasa lo que pasa alrededor. Porque hemos sufrido golpes, ¿no? Yo les dije hace poco, fui de vuelta al municipio ya, creo que conozco el municipio, me pueden preguntar, puedo pararme en la puerta y le digo, oficina de culto para allá, ¿puedo realmente hacer las labores ahí de eso? Y cuando yo fui creyendo, inclusive con una persona de culto, de ahí del ministerio de culto, los dos creíamos que íbamos a buscar la localización, como todos ustedes creían lo mismo. No, íbamos a buscar un papel que decía que si hacíamos 150.500 cosas que valen 150.000 pesos más o menos, ahí teníamos la localización. Papel así de largo, donde casi con medidas inaplicables para nuestro presupuesto. Y bueno, y salí con el papel y lo leía y ni lo quería leer. Me acuerdo de Luli y me decía, ¿qué dice? No sé, dice de todo. Desde las puertas, que tiene que ser la puerta más cara del mundo, un montón de cosas que decís, no, los recursos, ¿dónde están? Pero no importa, porque esa palabra, es más, y al pie dice, y mientras no se tengan esas cosas, ustedes no pueden seguir reuniéndose en ese lugar. Así que nosotros, bien, obedeciendo a la ley, estamos reunidos en este lugar, porque no podemos suspender la base y lo esencial de lo nuestro, pero sí tenemos una correcta relación con nuestros vecinos, cosa que hay que conservar. Pero esas palabras que dieron vida a nosotros son las que nos sostienen, porque si nos tenemos que guiar por la decisión gubernamental, ya hubiéramos cerrado hace 5 o 6 meses. Si nos tuviéramos que guiar por la economía también, si nos tuviéramos que guiar por tantas cosas, lo mismo. Pero sin embargo son esas palabras que dieron vida a esta iglesia, que son las que no van a cambiar. Hay momentos en que las cosas visiblemente no están como vos querías y ni como pediste. En esos momentos son cuando esas palabras que Él te habló te mantienen vivo. En lo personal. Vos pediste y ahora estás viendo algo que no es lo que pediste. Pero hay unas palabras que el Señor te habló que siguen latentes y siguen vivas y son lo que te mantienen con vida a vos. Y dice el versículo 64, algo medio duro. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Quiero explicarte en esta mañana que la revelación es la que hace la diferencia. La revelación es la que hace la diferencia. ¿Por qué te digo esto? Pero no solo porque entendés y ves lo que antes no entendías, sino también porque separa a los que creen y los que no. Cuando Dios revela algo, que vas a ver acá en estos versículos que Jesús está revelando algo profundo, se separan los que creen y los que no creen. No trae división las palabras sencillas de Jesús. Cuando Jesús hablaba cosas cotidianas y buenas, dice que la multitud le seguía, ¿no? Y dice que era un grupo grande que lo seguía. ¿Se acuerdan que vimos que en la entrada, ¿a dónde? A la ciudad de... Hace poco, hace dos domingos, no se acuerdan de la ciudad, ¿eh? Yo le dije que era una ciudad olvidada y ustedes me hicieron olvidada también. La ciudad de Naín. En esa ciudad de Naín, que había, ¿qué pasaba en esa ciudad en ese momento? Había un funeral, había una procesión funeraria. Y él entraba con su banda, ¿no? Porque dice que venía una banda con él y entraban todos juntos a la ciudad. Así que mientras él hablaba cosas muy buenas, vieron que mensajes superadores, porque hay momentos de Jesús donde habla cosas cotidianas, con una sabiduría intacta, pero cosas cotidianas, ahí no había problema. Pero cuando él se metía en una revelación pura, precisa del cielo, algunos ya miraban de reojo y decía, como acá el Señor dice, algunos de ustedes no creen, yo los veo y me doy cuenta. Prestemos atención. Cada vez que familia de la fe ha dado un paso en la revelación personal que Dios tiene para una iglesia, un cimbronazo de algún tipo ha sucedido. Siempre.
Por eso hay iglesias que de alguna manera arman un cuadradito, arman una declaración de fe, algo donde dicen de acá no nos vamos a mover. ¿Por qué? Porque las veces que se han movido han tenido un cimbronazo. Pero gloria a Dios por los cimbronazos. Porque como Dios va cambiando la manera en que nosotros entendemos las cosas, si nosotros hubiéramos nacido hace 100 años, no podríamos estar enseñando determinadas cosas. No podríamos estar hablando de determinadas cosas porque el Señor nos tuvo que cambiar. Yo no puedo nunca sujetarme y decir, esto es lo que cree la iglesia, punto final. Porque el Señor va siempre revelando, obviamente a través de su palabra, pero nuevas maneras de entender su palabra van surgiendo para que nosotros vayamos cambiando. Así que yo le doy gracias al Señor por los cimbronazos. Porque no hay cimbronazo sin la confirmación de que estamos bien igual. Porque tampoco es el cimbronazo per se. O sea, el cimbronazo viene, pero yo después entiendo de parte de Dios que estamos haciendo lo correcto. Cuando entiendo que estamos haciendo lo correcto, a pesar de nuestras equivocaciones, es esa palabra que trae vida. Como dice acá el Señor, las palabras que yo les hablé son vida y vida en abundancia. ¿Amén? A Jesús le pasó igual, nunca fueron sus palabras cotidianas las que generaron división, pero Él acá dice que Él da vida, que el Espíritu es el mismo. Él dice, el Espíritu Santo, ¿vieron? Soy yo. Yo también. Cosa difícil de entender para nuestra mente humana. ¿Y qué dice? El versículo 65, y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Y el versículo 66 dice, desde entonces, cimbronazo, ahí habría que abrir un paréntesis, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Me gusta ese desde entonces, porque la Biblia se encarga de marcar, esas fueron las palabras que vinieron. Esas fueron las palabras, ese fue el cimbronazo. Cuando vino la revelación de lo que Él era y le habló al resto, porque te sigue la gente, llegas a un lugar y de pronto el Señor los mira y dice, yo soy ese. El Padre, yo soy. Y algunos dicen, pero no me convence mucho. Lo veo muy natural a Jesús. Lo veo en un cuerpo como el mío. Entonces no me convence que Él sea la imagen del Padre. No me convence. Entonces, ¿qué dice? Desde ese entonces, muchos se volvieron y ya no lo seguían. La revelación, ¿saben qué es? Como el proceso del efecto del colador. Cuando entra una revelación, yo tenía esta imagen. Un colador en la mano y alguien agitándolo. Y vieron que cuando uno agita un colador, las partes obviamente más finitas se empiezan a caer y ya no quedan en la malla que los tiene que colar. Yo veía ese proceso. Cuando es lanzada sobre nosotros, nos zarandea, nos mueve e incomoda hasta que nos definamos. Y nosotros estamos pasando por este momento. Pero a los que tienen más tiempo con nosotros, les voy a contar 3 procesos de, no sé cómo llamarlo, de cimbronazos de la iglesia cristiana, familia de la fe, en su corta historia de vida. Y el número 1 fue que cuando asentamos las bases de relacionarnos como familia y no unos sobre otros, personas dejaron la iglesia porque buscaban enseñorearse y dirigir desde el maltrato. Primer cimbronazo. Pusimos bases muy claras, no, mira, acá no se maltrata a la gente. Aunque no te guste, aunque llegue tarde, aunque haga lo que haga, acá no se maltrata a la gente. Entonces me voy. No vamos a cambiar. No es bueno, está bien, no, a vos te permito, vos está mal. No se maltrata a la gente, porque si queremos un ambiente de familia, el ambiente de familia es un ambiente donde se puede hablar y donde se puede ser estricto en las cosas, porque hay cosas que son así, pero no se puede ser un maltratador. Cimbronazo número 2. Cuando establecimos que las personas deben abocarse al servicio como un estilo de vida, algunos dejaron la iglesia porque preferían ser perezosos y únicamente oyentes. Teníamos gente que se sentaba y decía, bueno, oraba, pastor, oré por mí, ¿no? Entonces, casi como que la posición era para que no pase y ore. Pero cuando decía, che, escuchar el sábado, estamos organizando, y, bueno, dale, me fijo. Y ese me fijo era, ya sabía. Segundo cimbronazo. Ahora, estábamos convencidos de lo que estábamos haciendo. Estábamos seguros de que había que servir al Señor.
Segundo cimbronazo. Y tercer cimbronazo, cuando afirmamos ser una iglesia de reforma y que no íbamos a negociar el mensaje que Dios nos había confiado, algunos tuvieron más miedo al que dirán que en seguir la voluntad de Dios. Porque es muy lindo esto de reforma, ¿no? Bueno, no es muy lindo. Discúlpeme. Es muy lindo puertas para adentro. Pero puertas para afuera no es muy lindo. Porque tenés que contradecir a veces un montón de cosas, tenés que callarte la boca un montón de veces porque no es el momento de hablar. Recuerdo que a Jonathan, un pastor, le dio un consejo muy sabio y le dijo: mira, está bárbaro lo que vos estás enseñando, pero no es la manera todavía de entrar a Argentina, me parece que... Claro. Porque a veces, cuando uno se equivoca en los tiempos, echa a perder algo que el Señor sí quiere hacer, pero hay que saber cómo tratarlo. Como les dije algunas veces, he conocido gente con algunos dones impresionantes, pero que el tipo te fulminaba cuando entraba, ¿no? Te esperaba en la puerta y decía: vos estás en pecado. Y vos te agarrabas ahí cuando entrabas, ¿viste? Entonces ya después la gente lo esquivaba, ¿vieron? Basta persona, pues yo no quiero ir más. Pero no era la manera. Estaba bien el don, era verdad quizás. Había que hablar de ese tema, pero no era la manera de encarar. Bueno, de alguna manera nosotros tenemos que vivir lo mismo. Ese entorno de familia que yo les estoy hablando es el entorno donde uno sabe que hay palabra, y hay palabra que puede ser dura, como fue la del domingo pasado, y como viene a ser esta, pero que en definitiva es una palabra que es dada con amor. Con amor, con tolerancia y con la sabiduría de cómo encarar una situación. Así que nosotros podemos marcar cuáles son desde entonces. Tuvimos esos tres desde entonces. Y miren lo que dice el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren irse acaso ustedes también? ¡Wow! Pero pagaría por ver la imagen de Jesús. Me lo imagino como Jesús dándose vueltas así. Casi como que se quedan todos congelados atrás, como si me nos va a decir, y les da una palabra muy dura. Porque me imagino cuando, ¿saben qué pasa? Yo lo he vivido también. Las personas que han perseverado y hoy están acá y están hace 3 años, porque en definitiva la iglesia, si bien tiene un año verdaderamente, tiene más tiempo. Cuando veían que otros se iban, tenían como esa, ¿cómo lo puedo explicar? Esa sensación de, yo sigo, yo estoy acá. ¿No? Se entiende lo que quiero decir, ¿no? Yo me mantengo, yo estoy, vamos, yo estoy. Pero Jesús se da vuelta ante esos que estaban como que veían a los más que se veían, viste, Carlos se iba a ir, y los mira y dice: pero usted también se quiere ir. ¡Wow! Es muy duro pensar. Y aparte, ¿sabes qué es lo más duro que hay acá guardado en este mensaje? Presta atención. Versículos atrás vimos que eran discípulos los que ya no les seguían. ¿Se acuerdan? Lo que leímos fue que algunos de sus discípulos ya no los seguían. No dice algunos de un seguidor común y corriente. Dice que eran discípulos los que ya no los seguían. Pero ahora Jesús le gusta ser más específico y dice: les voy a hablar, ¿y saben qué? A los 12. Ya no a los discípulos. Los mira a los 12 y le dice: ¿ustedes? ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Ustedes van a confiar en este mensaje que yo les estoy dando? ¿O ustedes también se quieren sumar al resto? Y acá es donde veo a Jesús, ¿saben qué? En que Él puede empezar cuando Dios lo disponga de nuevo. Con 1, con 3, con 15, con los que sea. Lo vi a Jesús tan convencido del mensaje que Él tenía y de quién era Él, de su propia identidad, que Él podía comenzar cuando sea. Eso es lo que provoca firmeza en tu vida. Que vos tengas el conocimiento absoluto de quién vos sos. Y aunque todo el mundo te rechace, vos empezarías de nuevo. Porque sabés que lo que estás haciendo es lo que Dios te mandó a hacer. Familia de la Fe está haciendo lo que tiene que hacer. Y si hay que empezar de nuevo, empezamos de nuevo. ¿Vieron como dice Mirta que el público se renueva siempre? Mirta, el otro día escuchaba que ella no estaba tan contenta con un gobierno desde el primer triunvirato. Dice, en el primer triunvirato no estoy tan contenta con un gobierno como con Macri. Perdón, chiste al pie, pero había que... Si hay que empezar de nuevo, se empieza de nuevo. Pero no se empieza de nuevo, entonces cambiamos el mensaje. A ver si... Hagamos la declaración, ¿no? Las 4 cosas que creemos, a ver si con eso ya no incomodamos a la gente. No. Jesús nunca, pero nunca se fijó si incomodaba o no incomodaba a la gente. Es más, se fijó de incomodarla.
se aseguró de incomodar. Y ese es el mensaje que tiene Familia de la Fe. Rupturista, como el pez que va nadando contra la corriente, creyendo siempre, parece que a veces uno no quiere ser el contra, ¿no? Pero a veces uno tiene que caer en esa posición, porque la reforma es la contra. La reforma es estar en contra de algunas cosas que hay que cambiar. Y así les tocó a varios ser reformadores en otro tiempo y hoy nos toca a nosotros. Y aunque tengamos que empezar de nuevo, nos podemos mirar a la cara y decir, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Me siguen? Esto es de vital importancia para nosotros. Presten atención. El versículo 68 dice, le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y acá veo que hay uno solo que salta. O sea, Jesús le habla a los 12, y de los 12 hay uno solo que salta. Después si siguen diciendo, dicen nosotros, porque Pedro le encantó hacerse el vocero oficial, y dice, no, nosotros hemos que en realidad es Pedro el que habla. O sea que la cara de los discípulos me gustaría verla. No creo que hayan sido todos, ¿a usted se quiere ir? No. Habrá sido casi como un déjamelo pensar. Casi como, y ya que me lo decís, porque aparte con la tentación de ver gente que se va. ¿Vieron que cuando la gente se empieza a ir a un lugar, uno como que tiene la tendencia, ¿vieron que uno entra al shopping y la gente toda dobla a la derecha? Eso está estudiado, por eso valen más caros los locales de la derecha que de la izquierda, no sé si lo saben. Y la gente va para la derecha, uno no sabe por qué, pero siempre uno entra al shopping y va a la derecha, en la mayoría de los casos. Cuando uno ve a la gente que se va, como los discípulos, me imagino diciendo, vamos con ella. O sea, tan mal no deben estar. Si es tanta gente la que cree algo, tan equivocados no debemos estar. Perdón. Así que nosotros, como iglesia, tenemos un mensaje que no se puede negociar. ¿Y saben lo que me decía el Señor la semana pasada? Es tiempo de que aceleren a fondo. Es tiempo de que aprieten el acelerador y vayan a fondo. No hay tiempo para esperar. La película del cine debate les va a hablar de esto, yo les puedo asegurar. La volví a ver la película, es una película que yo ya había visto, la volví a ver hace 2 días. Y me dejó ese mensaje a mí. ¿Por qué estás esperando? ¿Por qué estás regulando? ¿Por qué a veces te metes en un tema y a veces te salís del tema? ¿Por qué a veces dudas? Acelera a fondo con lo que tenés. Es tiempo, iglesia, de que esa congregación de reforma que decimos ser se sepa y se escuche hasta que la gente lo escuche en todas las iglesias. ¿Se animan? ¿O acaso ustedes también quieren irse? Porque los cimbronazos son así. Pero yo estoy agradecido a Dios por los cimbronazos. Yo le agradezco a Dios cuando me dejó sin trabajo, sin empresa. Le agradezco a Dios cuando me dejó sin algo. Porque entonces fui fortalecido. Porque entonces mi carácter ya no es el mismo que antes. Y porque el carácter de una iglesia se va forzando cuando las cosas salen mal. Hace poco un pastor me contó que había hablado con Anacondia y ¿saben cuántas veces de una campaña grande Anacondia se fue frustrada? Un montón. Claro, uno ve el video de los testimonios, no ve el video, imagínense subimos el video de los testimonios frustrados. Yo vine, me dolía acá, me fui igual, no me duele más, nadie va a hacer eso. Uno sube el testimonio de la sanidad. Pero en el medio hay un montón de gente que algo no pasa, porque uno no entiende por qué, pero sin embargo pasa así. Y Carlos Anacondia se puede ir frustrado en un lugar. Y nosotros podemos ser frustrados también en algo. Pero ¿saben qué? Mientras estemos dando el mensaje correcto con las palabras que el Señor trae, que son espíritu y son vida, sobre esta iglesia, entonces estaremos en lo correcto. Entonces quiero volver a afirmar que tenemos un mensaje que declarar con más énfasis que nunca. La tierra entera espera que lo demos. La tierra está esperando. ¿Vieron lo que dice? La tierra está esperando la manifestación de los hijos. La tierra está esperando que nosotros demos este mensaje. El viernes 10 de junio se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Porque si ustedes quieren un pantallazo de escatología perfecta, con esta película lo van a tener. Si ustedes quieren saber cómo los tiempos finales son y van a ser, ahí los tienen. Los tienen en una película de Disney. Porque saben que cuando Dios tiene que levantar, y cuando los cristianos no entendemos lo que Dios tiene para decir, ¿saben a quién levanta? A un tipo común.
a Walt Disney. Mire, ya estoy anticipando, la película es de Disney. No me miran diciendo. ¿Cómo vamos a hacer para sacar una conclusión? Yo les puedo asegurar que esa película es cristiana sin serlo, sin llamarse a sí misma. Se los puedo asegurar. Entonces vengan preparados. Habría que traer cinturones ese día en serio. Porque esa película es una bofeteada sobre nosotros. Eso. Cars se llama. Es una película que, y encima yo les cuento, fue bastante interesante porque yo la fui a ver sin querer. Así como se lo digo. Mi papá me dice, ¿vieron? Hay una película buena en el cine con George Clooney. Como sabe que me gusta bastante George Clooney, me dijo que vaya. Cuando entramos al cine nosotros vemos un porcentaje de gente inferior en edad a lo que veíamos siempre cuando vemos una película de viejo, de drama, como vemos nosotros. Y de pronto empieza Disney y aparece una nenita y digo, ¿qué venimos a hacer acá? ¿Le pifiamos? Y aparece George Clooney y digo, pero George Clooney no me lo esperaba, yo me esperaba un drama, algo. Y sin embargo, cuando empieza la película y empiezo a ver, al comienzo no entendía porque no fui preparado, ahora yo me estoy preparando para que entiendan más, yo no tenía idea, pero a la mitad de la película me acuerdo que la miro a Luli y digo, esta película es para nosotros, con razón estamos acá. Esto es un mensaje para nosotros. Y así fue, y ahora que la vuelvo a ver, como les dije, todavía puedo entender más cosas, pero el viernes que es de junio ustedes van a entender lo que la Biblia enseña verdaderamente de los tiempos. Enseñado por... ¿Cómo? Sí, yo sé. Pero no voy a decir el nombre porque si digo el nombre la van a ver antes. ¿Cómo? Si lo vamos a promocionar en el afiche, vamos a poner el nombre. Yo ya sé cuál es. No, vamos a poner el nombre. Ahora sí, después vamos a ver cómo hacemos. Pero Yo ya la vi igual. igual el debate, lo importante es el debate y lo que viene después. La película la pueden ver antes, pero encima el debate va a ser lo que vamos a sacar conclusiones muy claras. Pero para terminar, el mundo necesita saber que los tiempos que vienen pueden ser de gran abundancia y bendición si tan solo creemos que así van a ser. Nos vendieron una película, hablando de películas, nos vendieron una película de un final catastrófico. Nos vendieron el hambre, la pestilencia, nos vendieron la miseria y nos vendieron el enfriamiento de la iglesia. Y nos creímos la historia. Y la creímos de tal manera que empezamos a caminar para ese lugar. Vimos toda la gente que doblaba a la derecha en la entrada del shopping y doblamos con ellos. Y Dios está haciendo sonar inconstantemente, está golpeando nuestra puerta, diciendo, escúchenme a mí, a lo que yo tengo para decir, porque si no, levantaré a cualquier otro que no sea de ustedes, justamente, para que les enseñe cómo deben ser las cosas. Así que estamos en proceso de un tercer cimbronazo. Solo los que crean y adopten la revelación que hace la diferencia, como les dije al comienzo, son los que permanecen. Ahora, en el medio, latigazo por todos lados. En el medio, golpes y cosas que vos decís, ¿por qué? ¿Por qué? Porque este mensaje, hay gente, obviamente el enemigo está especialmente atento a que no se dé. Si nosotros abrimos los ojos de la iglesia mostrándole que el mundo no se va a destruir como lo cree, ¿saben qué es esto? El enemigo no quiere. Porque gran parte de la miseria y la violencia que hay en el mundo es porque hemos creído que así terminarán las cosas. Entonces, si creemos que así terminarán las cosas, lo que hacemos es acelerar el proceso, en definitiva es mejor. Si nosotros podemos acelerar el proceso que Cristo venga haciendo mal las cosas, creyendo que toda mala señal es buena para la iglesia, mejor, apretemos el acelerador. Yo les aseguro que si apretamos el acelerador, pero en la versión contraria, en creer de que el mundo puede ser un mundo mejor, entonces las cosas van a cambiar y la iglesia va a formar parte de ese cambio. ¿Y saben qué? Los no cristianos también. Los no cristianos también van a formar parte de ese cambio. Así que bienvenidos al tercer cimbronazo, donde esta iglesia familia de la fe que ha tenido ofertas de pertenecer a denominaciones, de pertenecer a distintas iglesias, pues hemos tenido ese tipo de ofertas, ¿vieron? Que es como un pase codiciado. ¿Vieron? Cuando un jugador dice, no, se acercaron a un grupo de empresarios, nos han hecho ofertas bien intencionadas con esto, pero sin embargo el Señor decía, no, ustedes no pueden, porque ustedes tienen un mensaje que necesita darse desde la independencia. Desde la independencia de entender que ustedes, yo les estoy hablando una palabra y ustedes la tienen que soltar. Amén. Oramos por esto. Papá, en esta mañana te damos gracias por el tercer cimbronazo en familia de la fe.
porque cada golpe, que es como un golpe de espada, en realidad trae una palabra precisa sobre la iglesia. Y aparte trae sobre los discípulos y sobre los 12 una decisión para tomar. No elegimos el camino fácil. No se vive fácil como reformador, pero creemos, Señor, en la reforma de la iglesia y del mundo entero. Entonces, cuando vos te das vuelta a Jesús y nos decís, ustedes se quieren ir, nosotros decimos, no, Señor, no nos vamos a ninguna parte, porque te hemos creído y nos sostendremos, a pesar de que pase lo que pase a nuestro alrededor, lo que nos sostiene son tus palabras que dan vida. Y esa palabra que da vida sobre familia de la fe es la palabra de reforma. Así que, Señor, te honramos en esta mañana y volvemos a declarar lo que somos, firmes en nuestra identidad, no avergonzándonos y pisando el acelerador a fondo, creyendo, Señor, que somos de impacto para la iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos y necesitamos obviamente la sabiduría en los tiempos, pero es tiempo de acelerar. Así que te damos gracias, Señor. Bendigo a cada uno que está en este lugar. Cada uno de los que está acá tiene ese ADN de reforma, aunque vos hayas venido hace poco y aunque vos digas, bueno, pero yo entiendo muy poco de la Biblia, no importa, el ADN de reforma ya está en vos. Algo te impactó cuando llegaste, cuando entraste a este lugar ya notaste algo diferente. Así que sentite parte de esa reforma que estamos hablando, porque sos parte de esa reforma. En el nombre de Jesús, amén.